Buenas noches, queridos hermanos y amigos. Es una alegría poder estar con ustedes y poder traer todo el pensamiento, lo que el Señor puso en mi corazón, y también poder dejar mis saludos a todos, a toda la iglesia, a todos los amigos que nos escuchan. Quisiera agradecer primeramente el esfuerzo que están haciendo los hermanos en cuanto a las ofrendas, en cuanto a participar la entrega de viandas y una merienda. Verdaderamente lo que toda la iglesia está trabajando, y toda la iglesia lo hace aunque no esté presente, oran por nosotros y estamos allí dando un poquito de lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Mientras damos la introducción a este tema, lo vi muy interesante, muy importante. Hace un tiempo, 3 meses aproximadamente, que lo vengo viendo. Quizás no tengamos el tiempo necesario en estos momentos como para hablarlo en toda su dimensión, pero me preocupa ciertas actitudes, ciertos comentarios, ciertas libertades que se toman los hermanos, ciertas, a veces diríamos, incomprensiones por parte de aquellos que componen la iglesia de Cristo. Vayan buscando en Romanos capítulo 5 y vamos a tener allí algunas lecturas. Mientras tanto les digo, a modo de introducción, hoy en día y a través de los siglos, el enemigo de la obra de Dios susurra con dulces promesas, con la seducción, el engaño y la tentación dentro del pueblo de Dios, sembrando en los corazones rechazar la obra de Dios en favor de la humanidad. El comandante, entre comillas, ha desplegado todo su ejército. Lo pone en contra de lo que es la obra de Dios. Y en ese ejército encontramos, y ustedes ayúdenme, me gustaría poder ver y estar presente en sus casas, en sus hogares, y poder que ustedes me hagan una seña para que empecemos a leer la palabra de Dios. Pero el comandante decía, ha desplegado todo su ejército. Dentro de su ejército, los que componen sus filas, están los falsos profetas. Esos falsos profetas que contradicen a los líderes que están puestos por la voluntad de Dios. También dentro de esas filas están líderes con apariencia de píos, y esta palabra píos significa una comunión íntima con el Señor, que acusan con blasfemia al pueblo de Dios. Y también en ese ejército están los maestros o malos maestros, los cuales ingresaron solapadamente, los maestros infiltrados, en las iglesias, enseñando atajos para tomar en la palabra de Dios y poder de esta manera justificar sus actitudes. Miren, queridos amigos, queridos hermanos míos, hay muchas sectas en el mundo. Hay cerca de 3.000, 4.000 religiones. Hay muchas ideologías, ya sean espirituales y políticas, y que se mezclan en espirituales y políticas. Todas. Hay muchas también, podríamos decir, filosofías. Todas dicen y afirman tener la verdad y indican el camino a seguir para tener de esta manera un bienestar espiritual. Pero aquí tendríamos que
poner el tilde, la coma o el punto y comenzar a reflexionar sobre esto. Por eso, mis hermanos y mis amigos, encontramos una serie de cosas importantísimas en la obra de Dios, en su palabra, en su guía, en su amor y comprensión, dándonos a nosotros un lugar, diríamos, preponderante a esta creación que Él ha hecho con sus manos. Los otros días fui tomando nota de algunos anuncios en la televisión. Ustedes vieron que en muchos programas ponen sobre letras, títulos, que dice, el presidente habla y pone un subtítulo y allí dice lo que quiso decir, como afirmando lo que quiso decir. Bueno, primeramente vi lo que dijo el presidente hace un tiempito atrás, unos 10 días atrás aproximadamente, y dijo, de esta pandemia solos nos salimos. Que es verdad, ¿no es cierto? Alguien que a lo mejor no busca a Dios ni tiene a Dios en los planes de su vida. Pero también los periodistas han elevado su voz. Dice, la cuarentena produce angustia. Los psicólogos también acercaron sus ideologías diciendo, debemos hacer esto, aquello, presentarnos, cambiar. ¿Para qué? Para tener un bienestar familiar. Ahora que estamos en cuarentena. Y la ciencia dice no salir de casa, tapar la boca, no tener tanto contacto entre los hombres de la sociedad. Ahora bien, busquemos y profundicemos un poquito en todo aquello que produce ansiedad y nos quita el sueño. Es muy importante esto que estoy diciendo, pareciera, y algunos de ustedes seguro se están riendo, que a mí no me quita el sueño, a mí no produce ansiedad. Pero la verdad es que no es el virus, no es la pandemia, no es la cuarentena lo que produce la ansiedad, sino lo que nos quita el sueño es que no buscamos, no tenemos las respuestas para contundentes para sacar de nosotros esa inseguridad de qué pasará mañana si nos toca partir de este mundo. ¿Sabes qué pasará mañana? No lo sabemos. Está en la soberanía y en la voluntad de Dios. Ahora te ruego que levantemos nuestros ojos, decía el salmista, al cielo, porque de allí vendrá el socorro. Ahora sí, ¿se acuerdan que, gracias por hacerme la señal, ¿se acuerdan de Romanos 5? Bueno, vamos a leer allí unos versículos. Dice la palabra de Dios, Romanos 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Prestemos atención a las palabras que el apóstol Pablo escribió hace aproximadamente 2000 años atrás, sino tiene gran resonancia en estos últimos días. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, tranquilidad, seguridad en nuestras vidas y nuestras almas y nuestros corazones. Y la esperanza no avergüenza,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Por Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos, por los que no buscan a Dios. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, para conmigo lo mostró grandemente, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, dice el apóstol Pablo, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, no estando amigados con Dios, no dándole y no buscándole con nuestro corazón, pues mucho más estando ya justificada su sangre, por él seremos salvos. Pero si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, hay mucho más. Por gracia sois salvos. Es el regalo de Dios en estos 11 versículos. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque me conmueve interiormente que tu obra es maravillosa, trascendental, desde antes de la fundación del mundo. Por eso el enemigo está inquieto. El enemigo de la obra de Dios despliega toda la artillería que le había mencionado en un principio. Dice, poder tener estos conceptos trascendentales en la palabra de Dios allí en la carta a los romanos. Y lo primero que tenemos es una elección. Y esa elección me lleva a ir entrando en la vereda o en la autopista de la salvación y del mensaje de esta noche. En el capítulo 9, versículo 10, dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, dice, como está escrito, a Jacob amé más que a Esaú. Pues esto no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por la obra, sino por el que llama. El que llama a Dios, el que abre su corazón y se inclina hacia nuestras grandes necesidades, aún en este tiempo, ante el clamor de la gente y de los pueblos. Dios elige a aquella persona que le busca de corazón sincero. En la antigüedad, muchos buscaron a Dios, Abraham, Job, siendo respetuosa de las cosas y de la naturaleza que había creado, y siendo creados por Dios, le respetaron como tal. Ahora, ¿cuál es el propósito? Para el propósito de Dios conforme a la elección de todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna y el perdón de pecado. Permaneciese no por obras, sino por el que llama. Oh, mis amigos, podemos hacer lo que nosotros queremos, dando vuelta los bolsillos y decir a todos aquellos necesitados, acá tenés algo de lo que te hace falta. No por obras, sino por la santidad y la gloria de aquel que llama. Aún llama. Esto, elección, me lleva a una justificación de parte de Dios. Y hoy en día entendemos, mis amigos, humanamente, ¿qué es justificarse? Es querer salvar
mi situación, anteponiendo razones absurdas, equívocas, tratando de tapar así el error que he cometido. Pero visto desde el punto de vista de Dios, la justificación es un acto de Dios por el que se nos declara inocente. En un momento decía que yo, el hombre que está en mí, sin Cristo, sin Dios y sin esperanza, quiere ante Dios justificarse y ante los hombres justificarse inventando y buscando razones no valederas para tratar de tapar cuál es verdaderamente la equivocación, el error, no reconociendo mis actos equívocos. Eso, mis amigos y mis hermanos, hoy en esta noche me lleva al tercer punto, que es la propiciación. Y dice el versículo 23 del capítulo 3 de Romanos: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amigos míos, vemos este texto y lo comprendemos plenamente. Siendo justificados, ya no tengo yo que decir algo y tapar el error en el cual he caído. Dios es aquel que me justifica gratuitamente. Por su gracia, gracia es el regalo de Dios inmerecido, que nos da una oportunidad de volver a tener la seguridad de que si mañana pasara algo grave esta noche, estaré con Cristo en los cielos. Él me está esperando. Que es en Cristo Jesús, esta justificación, y mediante esa redención es en Cristo Jesús, creyendo en Cristo como mi único y suficiente Salvador, a quien Dios puso como propiciación. ¿Qué palabra? Propiciación, decía mi hermano Mario, como anciano. Es como el paraguas protector. Es aquella propiciación que ante la ira de Dios sobre los hombres, por el pecado que estaban cometiendo, sobre él la lluvia de ira se detuvo sobre el Señor Jesucristo. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, este momento. Es terrible para mí. Mi alma está afligida hasta la muerte. Pero hágase tu voluntad, hágase como tú quieras. Por eso, allí, en ese versículo maravilloso, propiciación, amparo. Cristo me amparó, Cristo me puso bajo sus alas, me tomó en sus brazos. Por medio de la fe en su sangre. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Amén. Esto es así. Esto es verdad. Es para manifestar su justicia en cada uno de los que creemos en Él. Para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia, la paciencia de Dios, los pecados. Maravilloso, ¿no? No es que pasa por alto la culpabilidad, los borra. Y sobre Cristo, decía el profeta, mas él molido fue por nuestra rebelión. Y en unos versículos más adelante, en el capítulo 53 de Isaías, y no contento con eso, el Padre le sujetó a quebranto
Esto me habla de la absolución del castigo de Dios. Por el pecado, gracias al sacrificio perfecto de Jesús en la cruz de Calvario, por ti y por mí. En el punto que viene, la redención, decíamos. La palabra de Dios hablaba de la redención. Dice Romanos 3, capítulo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Él, solamente Él, decía el profeta Isaías, pisó el lagar de la ira de Dios. Nadie de los pueblos estuvo con Él. Él pagó el precio del pecado por nosotros, por mí, por Daniel, hombre pecador, terrible pecador. Él pagó la deuda que tenía con Dios. Él se presentó como el mediador entre Dios y Daniel y dijo, no le imputes el pecado. Él me reconoce como su Salvador y Señor. La paga del pecado es muerte. Cristo Jesús murió por mí. Pagó la deuda. Amén. Y en el próximo punto, en el quinto punto, dice santificación. Creer, tener fe, confiar, depositar nuestra vida en las manos de Cristo Jesús, me lleva a una santificación que bien explicaba Mario el otro viernes pasado. Esa santificación, llamado a estar aparte. Él eligió, ¿se acuerdan en el primer punto? A los que creen en Él y depositan su vida, nuestras vidas en sus manos. Y en el capítulo 6, versículo 22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado. En aquel grito tremendo en la cruz del Calvario dijo, consumado es, lo que tú me pediste, Padre, lo he llevado a cabo. Y hecho siervo de Dios por amor, tened por vuestro fruto la santificación. Apartaos, por eso decía y hablaba en un tiempo, el enemigo susurra nuestros oídos. No está la iglesia presencial, no están los líderes que deben llevar adelante. Estamos a través de los videos y de la tecnología de hoy en día. Y pensamos que tenemos libertades. ¿Qué va a decir? Que después, no importa, vamos adelante y nos equivocamos y erramos el blanco. Hermanos queridos, busca la santificación en Cristo Jesús. Por eso murió el Señor Jesucristo por nosotros. Para honrar, para ser un pueblo, una iglesia, una esposa que honra a su esposo. Vestida de lino fino, blanco, ser cada vez más semejante a Cristo, mediante la obra del Espíritu Santo. En cada uno de nosotros debemos albergar y sostener firmemente en nuestros corazones. Y esto, por ende, desemboca en la glorificación de sus hijos. Hermanos, con esto vamos terminando. Dice en Romanos capítulo 8, versículos 18, 19 y 30, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Gracias, Señor, gloria a tu nombre. Las aflicciones por las cuales estamos pasando hoy en día nos es igual, pero es mucho mejor estar con Cristo en el cielo, disfrutando de las glorias venideras.
y a los que predestinó, a los que eligió, a los que creen en su nombre, en Cristo Jesús. A estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Cristo Jesús en la cruz del Calvario justificó mi fe para la gloria del Padre. A estos también justificó, y lo que justificó, a estos también glorificó. Gracias, Señor. Porque si no estuviéramos tomados de tu mano, seríamos consumidos con tu ira. Oh, amigo mío, ¿cómo alcanzás la transformación de tu vida? Como la alcanzamos cada uno de nosotros. Solamente creyendo en Cristo Jesús, quien Dios le levantó de los muertos. Dice en Hechos capítulo 4, en el versículo 12, que solo en Cristo tenemos salvación. Dice que Dios ha dado un nombre que es sobre todo nombre, que debajo de este cielo, en el único nombre que podemos ser salvos, el nombre de Cristo Jesús. Y aquella invitación de amor que hacen los apóstoles, y dicen en el capítulo 16, versículo 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Quieres gozar de todas estas perlas preciosas, de una elección, de ser elegido por Dios, de una justificación a través del Señor Jesucristo, de una propiciación, de una protección, de una redención, de una glorificación y de una santificación? Busca a Cristo. Decía Isaías en el capítulo 60, dice, buscad a Dios mientras Él pueda ser hallado. Mis queridos amigos, quered alcanzar los beneficios que Dios tiene para ti, gratuitos, dice. No hay nada que pagar, es el regalo del don de Dios. Salvación, perdón de pecados, vida eterna, paz en el corazón. Te animo a confesar vuestros pecados en el santo y bendito nombre del Señor Jesucristo, quien murió por mí y murió por ti. Que el Señor te bendiga y puedas hacer esta oración. Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Perdona mi pecado. Tómame de la mano y hazme entender que estas aflicciones por las cuales hoy estoy pasando serán las glorias venideras, mucho más fuertes y más hermosas que podemos anhelar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.